22 de junio de 1972. John B. Calhoun estaba bien sacado de pedo al ver que su experimento con ratones había pasado de ser un paraíso total, lleno de ratones felices, a parecer el after de una peda destructiva de 5 días en Tulum. Literalmente fue testigo y partícipe del inicio y el fin de una civilización. Esto fue resultado de haberles dado todo lo que necesitaban, todo lo que podían desear. Comida y agua ilimitadas, temperatura perfecta, sin depredadores, sin enfermedades ni gobernantes corruptos. Este señor había construido un paraíso. Y aún así, valió madre. En menos de 5 años, pasó del todo a la nada. Y lo jodido no es el cómo murieron miles de ratoncitos, sino lo que hay detrás de esas muertes. Porque no murieron de hambre, no murieron de guerra, realmente no murieron de nada que tenga sentido. Murieron porque el paraíso los corrompió. Si por tu cabeza pasa que esto es solo una historia bananera de ratones, tú espérate y agárrate bien, porque puedes estar muy equivocado. Era 1968. El mundo era un desmadre. Vietnam, protestas de estudiantes, asesinatos políticos, la Guerra Fría en su punto más cabrón. Y en medio de todo este caos global, un biólogo llamado John B. Calhoun estaba parado frente a una jaula en Maryland, arreglando los últimos detalles de lo que consideraba su obra maestra. Calhoun no era un científico convencional, era de Tennessee, hijo de un director de escuela y un artista. De joven, admiraba y observaba pájaros con la misma pasión con la que después observaría el colapso de sociedades enteras. Hizo un doctorado en zoología y en 1946 se unió a un proyecto para erradicar plagas de roedores en Baltimore. Pero algo cambió en él durante aquel trabajo. Porque él no solo veía ratones, él era más cabrón que bonito. Él veía patrones y conductas de comportamiento que le recordaban demasiado a los humanos como para ignorarlos. Y así, con esta desenfrenada obsesión creciendo dentro de él, comenzó a construir mundos. Mundos controlados, mundos perfectos, donde los ratones tenían todo lo que necesitaban. Y uno por uno, esos mundos que él iba construyendo, por aquí los hacía y por aquí se iban al carajo. El mítico Universo 25 fue su intento número 25 creando mundos. Y esta vez quería documentarlo absolutamente todo. No quería que se le fuera ni un solo perro detalle. Iba a captar cualquier señal antes de que todo se derrumbara. Así que construyó algo que internamente llamaban el inhibidor de la mortalidad para ratones. Parece como los nombres que Doofenshmirtz le ponía a sus inventos. A esta construcción también le llamaron el paraíso de los ratones. La jaula medía 2.57 metros cuadrados con 1.34 metros de alto. Era un cubo demasiado grande para los estándares de cualquier laboratorio. Tenía 256 apartamentos individuales conectados por tubos de malla metálica atornillados a las paredes. Había comida y agua en cantidades que podían satisfacer hasta 9.500 ratones al mismo tiempo. Temperatura perfecta, clima bien controladito, hacían revisiones constantes para eliminar cualquier enfermedad que se propagara y obviamente no había ningún depredador. Calhoun incluso examinó a cada ratón antes de meterlos a la jaula para asegurarse de que entraran bien sanos. Este lugar era en todos los sentidos posibles un hotel all inclusive de la Riviera Maya. O sea, una cosa bárbara, un verdadero paraíso, cabrón. Y después de tanto pedo, por fin, el 9 de julio de 1968, introdujo a sus primeros habitantes. 8 ratones albinos, 4 machos y 4 hembras, con 48 días de edad, que serían los ideales para formar un mundo perfecto. Lo que Calhoun aún no sabía, o chance sí sabía y esperaba confirmar, era que ese paraíso tenía un problema de diseño. Uno, que ninguna cantidad de comida, ni de espacio, ni de temperatura perfecta podía corregir. Los primeros meses fueron exactamente como Calhoun esperaba. Los ratones exploraron su nuevo mundo, se adaptaron, se pusieron bien cómodos, y una vez que llegaron a la pubertad, hicieron lo que los ratones, tú, yo y todos hacen cuando tienen comida garantizada, 0 amenazas alrededor y nada de qué preocuparse. Follaron como unos degenerados 24/7. Como resultado de eso,
104 días después tuvieron sus primeras crías. Y ahí comenzó todo el desmadre. Porque una vez que empezaron a nacer crías, la población se duplicaba cada 55 días. Era un crecimiento exponencial. Entraron en un frenesí de reproducción incontrolable. Nada los detenía. Puro hacer el amor, comer y dormir. A gusto. Muy a gusto. La sociedad del universo 25 estaba creciendo exactamente como Calum lo había calculado. Pero debajo de ese vigoroso y lujuriento crecimiento, algo estaba empezando a quebrarse. Algo prácticamente imperceptible. Algo que se estaba desarrollando en silencio mientras los números de ratones iban en aumento. Y Calum, claro que lo estaba viendo. Aquí es clave, tan clave como Perú, entender cómo funciona la jerarquía social de los ratones, porque si no entendemos esto, lo que viene después no tiene sentido. Entonces los nutriré de contexto, así que pongan mucha atención. En la naturaleza, los ratones tienen estructuras sociales muy claras. Hay machos alfa que dominan territorios y controlan grupos de hembras. Esos alfa establecen su dominio peleando. Muerden, empujan, atacan a cualquier retador hasta que el otro se rinde y se larga a buscar su propio territorio. El que pierde, se va, busca otro rincón y empieza de nuevo. Así funciona, así siempre ha funcionado. Bien, ahora ya con el contexto, proseguimos. Pasa que en el universo 25, los que perdían no podían irse a ningún lado, porque no había ningún pinches otro lado. Y ese detalle lo cambió todo. Calum llamó a los ratones que resultaban perdedores de esas batallas los rezagados. Y los rezagados, sin poder escapar ni poder establecerse en ningún territorio propio, empezaron a acumularse en el centro de la jaula, todos llenos de cicatrices y cortes, madreados y completamente desorientados. Y de vez en cuando, sin motivo o razón aparente, empezaban batallas campales, grupos enteros de rezagados mordiéndose y arañándose, nada más porque sí, de chill. Mientras tanto, los machos alfa también estaban teniendo sus propios problemas, porque para el mes 12 había tantos ratoncitos jóvenes llegando a la edad adulta que siempre había un chingo de ratones listos esperando para ponerles en la madre. Los alfas empezaron a cansarse de tanto pedo y agresividad a tal grado que algunos dejaron de defender por completo sus apartamentos, y cuando los alfas abandonaron sus posiciones, los apartamentos de las hembras lactantes quedaron desprotegidos. Machos agresivos invadiendo nidos como enfermos, madres defendiéndose en medio del caos, crías siendo expulsadas del nido antes de tiempo. Algunas madres, completamente jodidas por el estrés, atacaban a sus crías cruelmente, hasta llegaron a comérselas. Otras simplemente huyendo y abandonándolas. La mortalidad infantil explotó hasta alcanzar el 96% en algunas zonas del paraíso. Prácticamente, casi ninguna cría sobrevivía. Sobrevivir se convirtió en un juego de azar. En ese punto, a los 315 días del experimento, con 620 ratones vivos, la población dejó de crecer tan estúpidamente. No por falta de comida, ni por falta de agua o espacio, sino porque el tejido social se estaba yendo a la chingada. Y entonces, sorprendentemente, apareció de la nada el grupo más raro y peculiar de todos. En medio de todo el desmadre, surgió un tercer grupo de machos que literalmente no hacían ni madres. No se agarraban a chingadazos, no cortejaban hembras, no defendían territorios, solo se la pasaban peinándose y relamiéndose todo el día. Y sé que suena chiste, pero en serio, solo se la pasaban lamiéndose el pelaje, arreglándose para estar bien limpiecitos todo el día, y todo el desmadre que pasaba allá adentro a ellos les valía 3 hectáreas de chorizo. Calum, a este grupo de ratones, los llamó los hermosos. Eran físicamente perfectos, sin cicatrices, sin heridas y sin marcas de batalla. Pero no tenían interés alguno de reproducirse. Ninguno. Ni siquiera se enamoraban de alguna ratoncita sexy que pasara por ahí. Curiosamente, los hermosos también tenían su contraparte femenina. Grupos de hembras que se retiraban a los nidos más alejados e inaccesibles de la jaula. Rechazaban cualquier contacto si alguien se atrevía a tocarlas, o ya ni tocarlas. Con solo acercarse tantito, ellas mordían, arañaban y perseguían sin pensarlo 2 veces. Bastante bravas las ratoncitas. Eran ermitañas, completamente aisladas y solas por elección propia. ¿Y saben qué es lo más loco de este pedo?
Cuando Calum sacó algunos de estos ratones del universo 25 y los introdujo con ratones completamente normales, en ambientes completamente normales, no cambiaron ni tantito. Según los investigadores, estaban atrapados en un estado de desarrollo infantil del que nunca en la vida saldrían, porque la ventana de oportunidades para aprender los comportamientos sociales complejos, como el cortejo, el apareamiento o la crianza, ya habían cerrado para siempre. No había chance de que se compusieran, y eso fue lo que más sorprendió a Calum. Para el día 600 del experimento, casi 2 años después del inicio, pasó algo que Calum ya esperaba, pero que de todas maneras lo dejó rimbombantemente perplejo: el último nacimiento. Después de ese día, no hubo más crías en el universo 25. Los ratones ya no podían reproducirse. No porque no hubieran hembras ni machos, sino porque los ratones ya no sabían cómo hacerlo. Habían olvidado cómo cortejar, cómo aparearse y cómo criar. El instinto social se había perdido por completo. A partir de ese momento, la cuenta regresiva era inevitable. Calum llamó a esto el drenaje conductual, lo cual es el colapso del comportamiento que resulta de la sobrepoblación extrema. No es necesariamente una muerte física, sino más bien una muerte social. Según palabras de Calum, era una primera muerte que sucedía antes de la muerte física, como algo como una muerte del espíritu. Y en ese momento es donde Calum hizo algo que sus colegas no perdonaron del todo. Comparó esa muerte del espíritu con la segunda muerte mencionada en el Apocalipsis bíblico. Calum cita literalmente Apocalipsis 2:11. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte, para explicar que al fracasar y rendirse ante la presión social de la utopía, o sea, la muerte espiritual, la especie estaba condenada irreversiblemente a la segunda muerte, o sea, la muerte física. Y esto no necesariamente daría como resultado una destrucción violenta, sino algo mucho peor, una extinción silenciosa, casi como apagarse. Es que imagínense nada más ser uno de los ratones viejos en esa etapa final. Eras un ratón que había nacido en los primeros días del experimento. Ya habías visto el paraíso en su máximo esplendor. Viste cómo todos se agarraban a madrazos. Viviste todo el caos y el colapso. Ya habías sobrevivido a todo eso. Y ahora estabas solo en una jaula enorme, silenciosa, con los apartamentos vacíos, con túneles desiertos, con la comida disponible las 24 horas para ti y sin nadie más. Eres el último testigo de una civilización que se extinguió sin guerra, sin hambre y sin enfermedad. Eres testigo del colapso de una civilización entera que está condenada a la extinción, gracias a que dejó de saber para qué existía. El 22 de junio de 1972, Calum estaba de pie frente a lo que quedaba del universo 25. Tan solo 122 ratones de los 2.200 ratones que llegaron a existir dentro de esta jaula. Calum, al haber visto esto antes, sabía perfectamente que a esos 122 ratones no les quedaba mucho más tiempo de vida. El último ratón del universo 25 murió en la primavera de 1972, menos de 5 años después de que empezara el experimento. El paraíso oficialmente se había extinguido. Cuando Calum publicó sus resultados en 1972, el mundo no estaba listo para ignorarlos, porque en 1972 el mundo estaba muy paniqueado por la sobrepoblación. Paul Ehrlich había publicado su libro llamado La bomba poblacional 4 años antes. Las ciudades literalmente estaban explotando, la violencia en las calles iba en aumento, y de la nada salía este experimento que parecía confirmar y demostrar lo que todos temían. Demasiada gente en tan poco espacio termina en un caos y colapso total. El experimento se volvió muy famoso. Fue citado en políticas públicas, debates arquitectónicos y en un chingo de discursos sobre el control de natalidad. Y aquí es donde se pone sabrosa la cosa, porque cada quien vio en el universo 25 lo que quería ver. Los conservadores vieron la destrucción de los roles de género tradicionales y el peligrosísimo estado de bienestar que da todo sin exigir nada. Los progresistas vieron la desigualdad de recursos y a unos pocos machos alfa acaparando los mejores apartamentos mientras el resto valía madres.
Los eugenistas vieron la falta de selección natural produciendo individuos débiles e inútiles. Los urbanistas vieron una advertencia de cómo las ciudades podían hacer mierda a la naturaleza. Todos usaron los mismos ratones para justificar cosas totalmente diferentes y a veces muy contradictorias entre sí. Y esto nos dice algo muy importante, no sobre los ratones, sobre nosotros. Porque de huevos, el universo 25 no es realmente una historia acerca de la sobrepoblación. El mismísimo Callum lo dijo. Los ratones tenían espacio para 9.500 fulanos y en su mejor momento solo llegaron a habitarlo 2.200. Entonces, el colapso no pasó porque no cupieran todos ahí. El colapso ocurrió porque perdieron sus roles en la sociedad. Por un lado teníamos a los rezagados que no podían irse a ningún lado y no encontraban su lugar. Luego, los alfas que se cansaron de agarrarse a madrazos a cada rato con tal de defender lo que tenían, las madres que no podían criar en paz, los hermosos que jamás aprendieron a ser parte de algo más grande que ellos mismos y se ahogaron en su propia realidad. No era falta de espacio, era falta de significado y propósito. Y eso, sin pedos, se parece muy cabrón a ciertos patrones de conducta que estamos viendo hoy en día. Las tasas de natalidad cayendo como gorda en tobogán en los países más desarrollados y ricos, los que teóricamente tienen más acceso a todo. Esta nueva corriente de jóvenes declarando no tener interés en el sexo ni en las relaciones y mucho menos en construir familias. Mujeres retirándose a sus propios espacios, hartas de un mundo que las agredió y las ha agredido demasiado. Tenemos material de sobra, acceso a miles de millones de cosas, desde información hasta servicios, lo que nos lleva cada día y cada vez más a recortar nuestros niveles de esfuerzo para conseguir las cosas. Hay mucha hambre de sentido. No sé, ¿todo esto les suena familiar? Y aquí de compas, para ser honestos, Callum no era una blanca palomita. Sus experimentos hoy en día ni de chiste estarían permitidos bajo ningún estándar ético de investigación animal. Los ratones sufrieron, y mucho. Murieron de formas evitables y varias de sus conclusiones fueron extrapoladas más allá de lo que mostraban los datos duros. Además, hay algo que sus críticos señalan con cierta razón, y es que los 8 ratones originales eran 4 machos y 4 hembras. Por ende, todos los ratones que vinieron después eran sus descendientes directos. Entonces, el experimento también era un experimento de incesto masivo. Y a ver, ya la neta, ¿qué tan seguros podemos estar de que lo que causó el colapso fue la sociedad y no simplemente la genética? Creo que la respuesta es que no estamos del todo seguros, pero tampoco podemos ignorar del todo los patrones que se vieron en el experimento. Callum no creía del todo que la humanidad estuviera condenada a valer madre. Eso es importante ponerlo sobre la mesa. En algunos de sus experimentos anteriores, cuando los ratones tenían más habitaciones, más espacios para retirarse sin contacto forzado, las consecuencias negativas se reducían muchísimo. Y en otro experimento con ratas, algunos de los rezagados, una vez aislados del grupo principal, empezaron a excavar túneles de maneras totalmente nuevas, más eficientes y más inteligentes. Hagan de cuenta que conforme iban haciendo el túnel, las ratas iban haciendo unas bolitas de tierra para ir empujando la tierra con más facilidad para así sacarla del túnel. Y esto Callum lo comparó con la invención de la rueda. Y su conclusión final no fue que estamos condenados y ya nos cayó la voladora. Fue algo más interesante, pero más incómodo que eso. Su conclusión fue que el secreto para vivir bien no es cuántos somos, sino en qué tipo de lugar vivimos. Los ratones no se rindieron porque faltara espacio, se rindieron porque su mundo estaba construido de una forma muy fea para ellos. Hoy, 50 años después del universo 25, vivimos en el experimento más grande de la historia, conformado por ciudades con millones de seres humanos, tecnología que nos da acceso a todo, desde comida hasta entretenimiento, sin necesidad de movernos del sillón. Y al mismo tiempo, tenemos una de las epidemias de soledad más grandes e importantes de la historia. Un colapso de la salud mental tremendo, tasas de natalidad en mínimos históricos en los países más ricos del planeta y una generación entera que declara no saber muy bien para qué está aquí. Yo pienso que hay 2 fenómenos que pueden estar provocando muchos de los problemas que originan la falta de sentido hacia la vida hoy día. El primer fenómeno va de que tenemos acceso a muchas cosas con cada vez menos esfuerzo.
Por ejemplo, antes si querías una hamburguesa tenías que levantarte de tu cama e ir a un McDonald's por ella. Y tal vez eso te tomaba 1 o 2 horas desde que nacía el deseo y lo cumplías. Hoy, si se te antoja una, solo abres una app, la pides y te llega en 20 minutos o menos. Todo sin necesidad de levantarte de tu sillón. Incluso podemos irnos hasta cosas más complejas, como la necesidad de satisfacer tu deseo sexual. Antes, para satisfacer esa necesidad, idealmente tenías que salir a conocer gente, encontrar una persona con la que conectaras, generar un vínculo con aquella persona, pasar por un proceso de seducción y una vez con el consentimiento de ambos, podían proceder a tener relaciones sexuales. Y eso, claro, depende de la situación de cada quien. Pero por poner una cifra, podía tomarte desde una semana hasta un año, o igual y ni se te hacía nunca con esa persona que querías, y tenías que conocer a más gente en el camino. Sin embargo, en la actualidad basta para muchos con abrir una página no por en su celular, elegir un video y en la poderosa cantidad de 1 minuto con 5 segundos has descargado tu necesidad y deseo sexual. En mi opinión y desde mi ignorancia, los resultados de este fenómeno nos pueden traer grandes problemas a la hora de saber cómo resolver tareas complejas. Perdemos incluso esas ganas o esa motivación de superarnos como seres humanos, porque nos termina dando hueva hacer el más mínimo esfuerzo. Incluso hasta por ahí perdemos cierta tolerancia a la frustración. De esas que dices, de huevos, ¿para qué desgastarme intentando cumplir cierta meta? Mejor me quedo aquí cómodo y no me meto en pedos y evito fracasar o sentirme mal. Que seguramente mucho tendrá que ver con nuestro sistema de recompensas, el cual lo tenemos completamente frito gracias a la gratificación instantánea que nos generan las redes sociales. Pa' pronto, nuestros niveles de dopamina ya están todos jodidos. ¿Para qué esforzarte por cumplir una meta y generar dopamina de forma orgánica si puedes verte 5 videos no por y 1 hora de TikTok mientras te pides comida a domicilio y con eso ya produciste chingos de dopamina que te van a quitar la necesidad momentáneamente de cumplir metas y tareas más complejas que te harán generar dopamina también? Pero pues claro, como es más tardado y complejo, mejor ni madres. Y como resultado de esto, con el paso del tiempo, muchas cosas esenciales de la vida, como la reproducción, dejan de tener sentido. Eso es por parte del primer fenómeno. Ahora bien, el segundo fenómeno va de que triste y jodidamente necesitamos el doble o el triple de esfuerzo que antes para conseguir muchas menos cosas. Un ejemplo perfecto es cómo hace 40 años transitabas el proceso de estudiar una licenciatura y al salir podías encontrar un trabajo bastante digno y decente con gran facilidad, incluso siendo tu primer trabajo y sin experiencia laboral. Prácticamente tenías acceso a sueldos súper buenos que te permitían comprar una casa e incluso mantener a tus hijos y a tu pareja. Hoy en día, hay excepciones, pero comúnmente en Latinoamérica, si transitas exactamente el mismo proceso que hace 40 años, estudias, te gradúas de la licenciatura y cuando sales al mundo laboral a buscar trabajo, antes que nada, mucha suerte encontrando trabajo. Una vez que lo logras, normalmente lo que te van a ofrecer por las mismas horas de trabajo o más a comparación de antes, y chance hasta teniendo experiencia laboral previa, es un salario que si bien te va a dar para pagarte una renta en un espacio bastante pequeño y para hacerte de una despensa no muy abundante a la semana. Con este fenómeno, pues claro que te preguntas, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué si me estoy esforzando tanto y estoy trabajando tan duro, tantas horas, por qué carajos no me alcanza para vivir dignamente? Si no tengo que mantener a nadie más que a mí y chance a mi mascota. Y si tienes hijos que mantener y bocas que alimentar, no hombre, olvídate, cabrón. Dices, ¿qué pedo? Neta, tanto pinche esfuerzo y no salen las cuentas. Si no gasto a la idiota, como puro huevo con frijol y tortillas a diario, me baño con agua fría, compro mi despensa en el 3B, mis billetes parecen Elastigirl de tanto que los estiro para que rindan. Y eso da como resultado, pues, caer en una pinche catarsis donde dices, no mames, no soy suficiente, el mundo es una mierda, da igual lo que haga, no me alcanza para los gastos básicos. ¿Qué sentido tiene todo esto, cabrón? O sea, ¿qué sentido tiene trabajar tan duro? ¿Qué sentido tiene estudiar una licenciatura? ¿Para qué tener hijos si ni siquiera me alcanza para mantenerme a mí mismo? Eso, pues, puede generar muchos padecimientos psicológicos como ansiedad, depresión, entre otras cosas más. Insisto, esto es lo que yo opino y pienso desde mi ignorancia, o sea, nomás lo dejo claro. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Qué sentido tiene todo este desmadre que está roto? Los hermosos del universo 25 no murieron de hambre, murieron de irrelevancia. Y si Calum estuviera vivo hoy, parado frente a cualquier ciudad moderna o de Latinoamérica,
mirando las estadísticas de salud mental y las tasas de natalidad, tal vez no diría algo como "Ja, se los dije, perros". Chance diría algo peor como aún están a tiempo de rediseñar el espacio, pero primero tienen que entender qué es lo que está colapsando, no la población, sino el significado y el propósito. Y esas son preguntas que ningún algoritmo, ninguna app, ningún apartamento perfectamente climatizado puede responder por nosotros. En el mejor de los casos, cada uno encontrará sus propias respuestas, ¿o no? Y tal vez el universo 25 fue solo una maqueta a escala del futuro que podría esperarnos a nosotros como humanidad. Pero la neta, yo qué sé. Solo soy un ser humano expresando mis puntos de vista y opiniones. Ustedes son libres de elaborar las suyas. Lo que les puedo decir desde mi perspectiva es que se cuiden mucho, hagan todo con medida, cuestiónense mucho cada paso que den y si tienen la posibilidad económica dentro de lo posible, cuiden su salud mental y física, vayan al psicólogo, hagan ejercicio, lean muchos libros sobre filosofía o de lo que ustedes quieran, aprendan cosas nuevas, está bien tener metas, está increíble estudiar. Me parece hermoso estudiar, tampoco digo que esté mal estar un rato en las redes sociales y comer hamburguesas, pero, insisto, todo con medida. Aunque la vida muchas veces es dura y es cruel, y gran parte de lo que pasa en ella y en el mundo no está bajo nuestro control, también tiene momentos muy hermosos. Procuremos disfrutarla que solo hay una. Y a toda esa gente que está pasando por un momento difícil y tal vez no se puede permitir hacer muchas cosas, les deseo de todo corazón que todo mejore. Para mí, la vida se tiene que disfrutar con bocados que tengan la talla suficiente para no atragantarse y gozar de su sabor. Pásenla chido, nos vemos en otro video. Adiós.